tú eres venezolano y no tienes esto en tu casa, de verdad que hay que quitarte la nacionalidad. Las lentejas, esto no puede hacer falta en Venezuela. Hubo una temporada que era pura lenteja. Y sean bienvenidos a otro break más de este canal, a otra aventura. Y hoy vamos a grabar lo que vendría siendo la parte, vamos a decir que la parte 1.2 de cuánto cuesta vivir acá en España. Como el anterior video les gustó mucho, de cuánto compramos o cuánto podemos comprar con 50 euros viviendo acá en España, hoy decidimos hacer la segunda versión y esta vez decidimos venirnos al Carrefour, que es una de las líneas de supermercados más reconocidas acá también, al igual que Mercadona. Y bueno, también que hubieron muchas opiniones adversas con respecto a Mercadona. Muchos no prefieren comprar en Mercadona, prefieren comprar en Carrefour, y bueno, decidí como que hacer la comparativa de ambos precios. Entonces, ¿cuánto gastaremos? ¿Será más caro? ¿Será más barato? Pues acompáñame y averigüemos qué tanto podemos comprar con 50 euros. Yo soy David y hoy estamos de break. Carrefour. Bueno, ya estamos dentro del súper y vamos a ir a ver esos precios, a ver qué tanta diferencia hay entre Mercadona y Carrefour. Le voy a dejar la comparativa por acá arriba para no enrollarnos tanto. Y pues de una vez aprovecho y les digo que si no han visto mi anterior video a este, se lo voy a dejar por acá también para que vayan y lo vean, y así puedan hacer ustedes también tener un bosquejo completo de esta comparativa el día de hoy. Particularmente a mí me encanta mucho Carrefour. ¿Por qué? Porque es mucho más grande y tiene muchas más opciones y variedad para uno distraerse, y ustedes saben que cuando uno cumple cierta edad uno le gusta venir a hacer este tipo de cosas, ver cosas del hogar, hacer compras, hacer mercado, y Carrefour te ofrece como que todas esas cosas. Tiene línea de electrodomésticos, tiene línea de hogar, tiene jardinería, tiene, o sea, todo lo que busques para que te distraigas acá. Si tú tienes más de 25, créeme que te va a encantar. En todas las cadenas de supermercado hay lo que se le conoce como, los voy a poner aquí para que hablemos, el camarógrafo allá atrás. Hay unas marcas que se le conoce como las marcas blancas o marcas de distribuidor, que son marcas que son de grandes cadenas de supermercados y que obviamente las venden en su mismo supermercado. En el caso de Mercadona, que fue el anterior, está Hacendado, está Deli Plus y está otra que no recuerdo exactamente ahorita, que son marcas distribuidores de su cadena de supermercados y suelen ser productos que son más baratos. En el caso de Carrefour, es Carrefour. Normalmente siempre los productos que son de acá, de marca distribuidor de acá, tienen el loguito de Carrefour, y en los precios normalmente siempre te ponen que es un producto de marca distribuidor y que por ende es un poco más económico. Entonces digo yo que una buena técnica para economizar un poco sería que evidentemente busquen productos de marca distribuidor y que vayan probando a ver qué tal la calidad. Porque mucha gente a veces suele relacionar como que, bueno, son más baratos, quizás no son tan buenos, pero muchas veces no es así, todo lo contrario. Entonces es cuestión de que ustedes vayan probando a ver qué les sirve y qué no. Otra cosa que me gusta mucho de Carrefour es que tiene como un sistema de afiliados donde te entregan una tarjeta, tú te afilias, tú te haces socio, te entregan una tarjetica, y cada vez que tú vayas a pagar vas acumulando como puntos, algo que es súper ventajoso a largo plazo, porque al cabo de un tiempo como que acumulas tanto que te pueden hacer un descuento 50, 90, 80, todo va a variar dependiendo con la frecuencia con que tú compres acá. Si eres cliente habitual, obviamente va a llegar el momento en que, o sea, hagas una compra de 300 y venga y te hagan un descuento de 50, de 70. Igual tengo entendido que muchas veces tienen promociones en sus líneas de electrodomésticos en la que si compras un televisor acumulas tantos puntos, 100, 200. No tengo tanto conocimiento de esto, pero le invito a los que comentaron en mi video anterior, que son clientes habituales de Carrefour, que me expliquen un poquito como para entender más o menos cómo funciona. Y como les dije al principio, me gustaría como saber qué pasa con Mercadona, que dejaron como muchos comentarios donde como que no, que Mercadona es la mejor opción, que mejor es Carrefour y tal. Pero sí noté como un poquito de algo ahí, como de resentimiento. Entonces como que cuéntenme ustedes qué pasa con Mercadona, que no lo quieren tanto. La gente que viene a Carrefour no quiere Mercadona. Bueno, y arrancamos de una vez por el área de las proteínas, igual que la vez anterior, para que vayan haciendo la comparativa, al igual que en el otro video. Entonces por acá tenemos filete de pechuga. Estos son 661 gramos, 8,20 euros. Vamos a ver si podemos conseguir una un poquito menos que esa, porque recuerden que tenemos 50 euros que se supone que tiene que rendir una semana. Bueno, la de menos que conseguimos, esta es 6,29, pero estas pechugas no están como fileteadas, esta es como el trozo de pechuga completo, pues entonces ya ustedes ahí ven si prefieren llevarla como fileteadas o prefieren llevarlas así completas. Vamos a llevar estas
así, y igual es una tarea que se puede hacer en casa, filetearlas. Carne de vacuno, igual que la vez anterior, estos son 500 gramos, aquí está en 4.95. Como les dije, igual voy a ir dejando los precios por acá arriba, el precio de Mercadona y el precio de Carrefour, para que ustedes vayan haciendo la comparativa, para yo no perderme, porque si no me pierdo. La vez anterior llevamos 3 proteínas, que obviamente sería como que nos alcanzaría como para una semanita. Y aquí está esta chuleta sajonada, dice. Está en 3.71 euros. Son 395 gramos. Está bien, por 3 euros 71, 3 proteínas para una semana estaría ideal, porque así varías también, pues. El chorizo que no puede hacer falta. 12 unidades de huevo. El mercado, este es marca Carrefour, lo que les comentaba anteriormente. Esto vale 3,19, un poquito más barato que los otros están en 3,49, 4,19. Entonces son marcas de distribuidor. O sea, por lo general siempre es bueno como que llevar marca de distribuidor, como les dije antes, para que se economicen un poquito de dinero. Atún claro natural, fuente de omega 3, 3,69, 3 laticas de atún. Eso serían... creo que está, de hecho creo que está más barato, porque allá daba, si mal no recuerdo, daba 1,30 cada atún, y este da 1,25 por ahí, aprox. 3 atún. Delicioso. Harina de maíz blanco, obviamente algo que no puede hacer falta en casa de un venezolano. Si tú eres venezolano y no tienes esto en tu casa, de verdad que hay que quitarte la nacionalidad. Esta está aquí en 2.29. Ahorita no recuerdo exactamente, por eso estoy decidiendo cómo poner los precios acá arriba, para que ustedes estén claros y hagan la comparativa de dónde es más barato. Esto obviamente te rinde para una semana. Recuerden que esto es para una persona. Para una persona, o sea, son 50 euros de compra semanal para una persona. Igual tienen otras opciones que pueden ser como un poquito más económicas, pero que no se saben qué tan buenas pueden ser. Nosotros obviamente usamos de referencia esta porque ya sabemos cómo son, cómo quedan, ya estamos claros. Pero está esta que es harina de arepas Comesur. Arepan es esto, 1 kilo, 1,80. Obviamente mucho más barato, y sería cuestión como de que intenten probar a ver qué tal les va, como con una harina de maíz precocido alternativa. Pero como buen venezolano, obviamente, harina pan. Bimbo, bombón, bimbo, bombón. Bueno, obviamente este es más grande. Este está en 4,79, pero no hay uno más chiquito. Bueno, encontramos el más pequeño, 2,15. Este más pequeño, 2,15. Para los desayunos, importante. Harina pan, pancito para variar de vez en cuando. Ah, ahí está el de Carrefour. Total. Y pan sin corteza, marca Carrefour. 1,75. Y este trae más, este obviamente trae mucho más, entonces obviamente es más conveniente llevar el pan de molde sin corteza, 700 gramos, marca Carrefour, por 1,75. Tremenda promoción. Bimbo, lo siento, pero esta vez te quedas. Nos reemplazó. No, solo te reemplazó a ti. No, solo te reemplazó a ti. Nos reemplazó a los 3. Grubs de avena, marca Misión, 255. Muy buenos. ¿Va a cenar? Los juguitos para pasar el taruguillo, para no pasar el pan seco y la arepa sin nada. 2 litros, este es melocotón. 1,40. Aunque la vez pasada creo que les enseñé jugo, o no les enseñé jugo. Yo creo que no les enseñé, pero bueno, igual 1,40. Mantequilla de sal Tulipan, 1,99. Importante, la mantequillita para las arepas. Paté de jamón, igual que allá que en el mercado, 1,10 para los que les gusta el diablito. Hace las veces. Queso Gouda Carrefour. Carrefour, este está en 2,40 euros. Jamón extra cocido, estos son 200 gramos. Este está en 1,99 €, 2 euros. 1,99 €. Para obviamente los desayunos. Bueno, esto no es con flake, pero es similar porque como que con flake no hay. Se agotó. Hay de otros, pero que sí de chocolate y cosas así, pero no son hojuelas de maíz.
Que saben, como les digo, esto puede salvar como el desayuno a veces si vas apurado. Esto cuesta 1.70. Esta vez no lo vamos a llevar porque ya tenemos. La lechita. Sí. Quiero leche. Bueno, aquí hay un tema porque esto es todo un pasillo de leche. Entonces, ¿qué leche es la mejor? Esta. No. En este momento sí. Sintió el verdadero terror. Leche entera sin lactosa, sin aditivos ni nada por el estilo. 1.31. 1.31. Este creo que es un poquito más cara, aunque creo que si obviamente buscamos conseguimos algo un poquito más barato. Vamos a intentar conseguir la marca de distribuidor de aquí a ver si es un poquito más barata. Y bueno, acá tenemos la marca de distribuidor de Carrefour. Carrefour, me estoy volviendo loco con los dos supermercados. Ya va. Esta es la marca de distribuidor de Carrefour. Esta es leche sin lactosa. Esta está en 1.4. 3 céntimos un poquito más caro que Mercadona, porque Mercadona, si no me equivoco, estaba en 1.1. Estaba. Y aquí no sé cuánto estará la cajita, esta cajita. ¿Cuánto saldrá? Tiene 6 euros, 4. Eso, aquí, te lo pongo. Entonces, acá es como un poquito más costoso. 3 céntimos más costoso. Bueno, por acá tenemos las rufles. Esto es bastante famoso en Venezuela. Las rufleciños. Esto está, estos son 150 gramos. ¿Cuánto es esto? Ajá, Dios, ¿dónde está el peso? 150 gramos, 1,5. Esto obviamente no lo incluyo en esta lista porque esto es palmonche. Esto como que no es necesario que lo compre. Es como para que ustedes vean el precio. Papas fritas, las Pringles. En la casa no hay, ¿no? 1.95. Dorito Sweet Chill, 1.55. Pues para mí es muy... ¿Será que probamos los chocolates de Mr. B? No, Mr. B, ahorita no, de verdad. ¿Esto cuántas calorías tiene esto? ¿Cuánto azúcar? No me lo tapes, no me lo tapes. Lo tapas. ¿Cómo lo tapan? 2.162 calorías. ¡Dios mío! Bárbaro. No te creo. De los cuales azúcares, 46,7 gramos de azúcar. Dios mío, pero ¿y esto qué? Pasta larga, la isleña. Formato ahorro. ¿Qué quiere decir formato ahorro? No sé. Pero está en 1.39. 1 kilo. Si quieren variar, isleña la plumita, 1.39. Está bien. Un poquito, bueno, es que saquen lo mismo. Si son 500 gramos, no, prefiero llevarla larga. O sea, en cuestión de ahorro, te rinde más. Y más barata, obviamente. Arroz largo clásico. Esto es 1 kilo, está en 1.22 euros. 1.22. Azúcar blanca, 1 kilo, esto está en 1.25. Esto es azúcar Carrefour. Azúcar Carrefour, 1.25. 1.25 o 1.31. Ah, no, 1.31. Azúcar blanca, 1 kilo, 1.31. Si tienen precio aquí metido. 1.31. Supongo que irá aquí. Y se cayó. Bueno, animal. Sal de mesa, marca Selva. Es la marca. 0.39. ¿Sí? Sería esta, sal de mesa, sal. 0.39 la sal. El mismo café Tirma natural. El mismo que llevamos la otra vez, 3.59. Aquí 3.59, Mercadona. Las lentejas, esto no puede hacer falta en Venezuela. Hubo una temporada que era pura lenteja. Esto es lenteja pardia. Esta es como más oscura. Y esta que es la que normalmente nosotros como que conocemos, que es un poquito más clara. Normalmente nosotros siempre comíamos esta. Esta cuesta luengo, categoría 1.1, 3,28.
Y esto te rinde más de una semana, entonces te puede rendir hasta 2 meses, dependiendo de la cantidad de lentejas que tú hagas. Pero sería una buena opción como para economizar. Ketchup, 3.49, 570 gramos. Ahorita no necesitamos, entonces no lo vamos a llevar porque todavía nos queda. De igual manera debe haber algo como más pequeño por ahí. 400 mililitros. Este está en 2.25. 2.25. Mayonesa Heinz. Esto está en 2.55. Esto está como más económico, ¿verdad? Original, sabor original. Está bueno. Igual sigo teniendo esta, así que por ahora no la vamos a llevar. Pero vayan haciendo la comparativa de cuánto gastamos en mayonesa en Merca, cuánto estamos gastando en Carre. Aceite de girasol premium, 3.19, 1 litro. Todavía tenemos, no lo vamos a llevar. Mira que en mi video anterior se armó una polémica porque yo mostré el precio de aceite de oliva, que evidentemente estaba malo, lo tenían acá y decía como 18 euros. El camarógrafo confirma. Pero no costaba 18, costaba como 7 por ahí aproximadamente, o 10. Este está en 5,55 aceite de oliva. Es bueno para las comidas saludables y tal. Están rondando todos en esos precios aproximadamente 5, 6. El más caro este es de 10, los cortijos. Una cosa que te lo puedes tomar hasta en copa, porque para que cueste 10.25, bárbaro. Que la vez pasada me dijeron que me tenía que poner guantes para poder agarrar las cosas, quitar guantecitos. Lechuga, esto está en 1.79. Importante para las ensaladitas. Si le da flojera hacer las ensaladas, ya acá tienen opciones como que de ensaladas preelaboradas que están básicamente en el mismo precio. 1.99, 1.95, 2 euros. Si usted es como yo que le da flojera y le gusta optimizar como que los tiempos, yo prefiero comprar esto así, tener varias bolsas en la nevera y listo. Dos tomaticos, suficiente como una semana. El kilo está en 1.49, está el kilo. Entonces vamos a llevar una de estas para que nos las pesen ahí, porque aquí hay un personal específico para que te pese la cebolla. Entonces vamos a llevar 2 cebollitas, que el kilo está a 2.59. Aquí yo creo que casi que 1 kilo. Casi. Ajos, El ajo 1.85. morado, 1.85. Me imagino que esta mallita, 1.85. Cebolla, 2,50 gramos, ¿es esto? 1.41. Se dañó todo el guante. Y tomate, 1.49 gramos, esto sería 0.45 euros. 2 tomaticos. Zanahoria Carrefour, fíjense que todos los productos de Carrefour por lo general siempre traen el logo de Carrefour. 1.25. Bolo, lleve las papas 5 bolos. Mira, las papas, el kilo está a 1.49 euros. Pero no sé si lleva papa, la verdad, todavía tengo. 1.49. Y sin tierra, vaya usted sabe cuánto. Mira, tu compito sopero para las doñas. Rescaten ahí, doñita. Aunque bueno, tiene repollo. Creo que en algunos lados de Colombia le echan repollo a la sopa, pero ajá. Tu jojoto, tu zanahoria, tu auyama. ¿Cuánto vale esto? Potaje de verdura, 800 gramos. Bueno, aquí dice 5,15 euros. Todas estas verdurillas. Amarrones, plátano. Cambur verde, 3.45. Melón Carrefour, 2.45 el kilo. Mi alma, pero aquí debe haber como 10 euros, porque esto está pesadito. Head and Shoulder 2 en 1, 6.50. Carrefour 6.50, Mercadona. Igual tengan en cuenta que yo les muestro como que los más conocidos para que ustedes tengan una idea más o menos de cuánto cuesta. Porque igual se pueden ir por productos como más alternativos o quizás un poco no tan famosos y les salga como un poquito más económico. Como por ejemplo este, que es champú cítrico y romero. Muy importante para el crecimiento del cabello, el romero. Este está en 2.89. Entonces, como les dije anteriormente, es cuestión de que ustedes prueben también y vean qué tal les va, a ver si es igual de bueno que una marca conocida o no tanto. Pero por lo general siempre son buenos, o sea, hacen la función que es limpiar el cabello.
Toallitas para mis chicas y mis señoras. Esta Tena Lady, esto está 3,49. Esto sí ya es física cuántica para mí, no tengo ni idea porque hasta donde tengo entendido, dependiendo, no todas les funcionan las mismas, algunas rapan, algunas incomodan, según mis amigas. Entonces ya como que les muestro el precio para que tengan una idea, pero de que yo les diga así como que no tengo ni idea. Cositas varias para jugar. Jabón Dove. Aquí vienen 3 jaboncitos. Esto está en 3.29. 3.29 jabón Dove, 3 jaboncitos. Igual tienen otras opciones como Palmolive que están en 2.29, un poquito más barato, 1 euro menos. Si quieren economizar, nosotros normalmente siempre llevamos este de acá. Pero les repito, les enseño como que las marcas más conocidas para que ustedes tengan una idea de más o menos cuánto. Colgate, el Colgate, 2.29. Carrefour 2.29, Mercadona. Ay, me lo tragué todito. Si le eché en la espalda. Los desodorantes aquí es un tema en España y todos los tienen que saber, y por eso es que normalmente los españoles suelen tener como que la fama de que a veces como que huelen un poquito mal. No me ha pasado todavía aquí en la isla que me haya topado con alguien nacional que huela como un poquito mal, pero es porque tengo entendido que a los desodorantes aquí les hace falta como algo, pero les hace falta un componente que hace que como que no sean tan buenos. Entonces, un temita los desodorantes aquí va a depender del que les sirva a ustedes y cuál no. Entonces, este Axe en aerosol está en 5.29. Normalmente uno no lo lleva así porque suele ser un poquito más caro. Siempre uno lo lleva como en crema, en bolita o algo así que sea como más económico y que obviamente sea factible, porque muchas veces esto como que te suelen abandonar a mitad de camino. Tu mumbolita Nivea diga. 1.84 el mumbolita. Esto es mumbolita. Esto no es mumbolita. Esto es Nivea Black and White. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela teníamos un desodorante que obviamente tenía bolitas igual que este y se llamaba mumbolita. Entonces ya nosotros relacionamos todos los desodorantes con mumbolita. Detergente marca distribuidor de acá de Carrefour. Este está en 2.75. 40 lavados. Este debería oler bueno porque la otra vez olí uno que olía como a baño. Está bueno. Esto obviamente no vamos a llevar porque recuerden que se los muestro como para que ustedes tengan una idea de cuánto gastarían en productos de limpieza. Entonces, si van a comprar en Carrefour, lo que yo les recomendaría, por lo que he visto hasta ahora, es que busquen las marcas de distribuidor para que obviamente economicen un poco más. Porque fíjate tú, el Ariel 18,80. El diablo mío. Sí. Suavizante hipoalergénico marca Carrefour. Estoy haciendo más comercial a Carrefour que bueno. Me gordo. Que hacemos un video más, tú sabes. 2.45. Y bueno, hay otros que son de otras marcas que no son marcas Carrefour, que están en 1.72, son un poquito más económicos. Y están estos que son como que los más costosos, que son marca Flor, están en 3 y 4 euros. Pero o sea, creo que con la marca distribuidor de acá estaría bien. Caminando un poquito más, Esencia, marca Carrefour también. Este está en 1.71, mucho más barato que el que vimos anteriormente. 1 euro menos. Bueno, 1 euro casi menos. Y ahí ustedes van viendo qué les resulta más. Bueno, y aquí tenemos dos productos marca de distribuidor que son de acá del supermercado. Tenemos este que cuesta 3.25 euros y tenemos este otro que cuesta 2.19. Pero ya aquí queda a escogencia de ustedes o a decisión de ustedes cuál escogen. Yo siento que este como que te puede rasgar un poquito. No sé, es mi parecer. No sé si es por el color, no tengo ni idea. Pero sí se ve como un poquito más grueso. No por ser. Llevar este. Friegasuelo, marca distribuidor, 1,39 euros. Importante. Esto es ritual de siempre. Uno antes de comprar friegasuelo no tiene que... Uy, no. Huele como a chirito. Huele como a remedio para parásitos. No gustó. A ver, este naranja. A remedio para parásitos de naranja. Con sinceridad, no les recomendaría el friegasuelo, que huelen un poquito feo. Limpiador de garras, por favor, dime que hueles bien. Este huele un poquito más suave.
Sí, pero tienen lo mismo que aquel, o sea, pero huele más Sí, suavecito. o sea, están como... No huelen a lo que deberían oler. Lavavajillas Expert. Mira, Que yo sí sé inglés. te tengo que dejar. Estudié. Este es de limón concentrado, 1,37. Ah, bueno. Bueno, lavavajillas tampoco puede decirlo mucho porque va. Lavavajillas, 1,37. Bueno chicos, ya terminamos de pagar todo y llegamos a la conclusión del video. Hemos gastado un total de 55,17 euros por acá. Pueden ver la facturita. Y bueno, nos excedimos por 5,17 euros. La vez pasada gastamos 42,74 y bueno, sí hay como que una diferencia. En mi opinión personal, yo siento que Mercadona lidera un poquito en cuanto a economía. La diferencia básicamente es por céntimos, si se pudieron dar cuenta, aunque hay unas excepciones como es el caso de la harina pan y el pollo, que costó un poco más, incluso sin filetear todavía. Fue un poquito más costoso el pollo en Carrefour que en Mercadona. Pero realmente no es tanta la diferencia en muchos productos y en mi opinión personal siento que Mercadona lidera en economía, pero Carrefour te ofrece otras ventajas como variedad, versatilidad, tiene muchos más productos para escoger. Y aparte, bueno, quizás pienso yo dentro de mi pensar que ese excedente o esa diferencia de precio que hay entre Carrefour y Mercadona es lo que hace que puedas más adelante canjear los puntos que acumulas en la tarjetita que les enseñé y canjearlo por productos. En esta compra tuvimos un total de 2,57 euros acumulados para canjear más adelante. No sé si ahí se ve. Igual se los voy a dar por ahí. Y nada, o sea, me gustaría saber su opinión sobre esto. ¿Cuáles creen ustedes que es el mejor? Si es Carrefour, si es Mercadona. A mí particularmente me pareció que la diferencia no es tanta. Aunque bueno, de céntimo en céntimo sí se puede ver la diferencia. Nada, coméntenlo acá abajo y no olviden obviamente suscribirse a este canal y dejar su me gusta para seguir creando contenido como este. Yo soy David y hoy estuvimos de break.